voy a presentarles es un proyecto sobre innovación de el mundo de la tecnología en el caso en el que estamos viendo ahorita. Nosotros como docentes estamos atravesando por una situación un poco difícil, más para las personas que no tienen el conocimiento y las herramientas para poder dar clases a distancia para la gran mayoría de los jóvenes. Y esto mismo pasa con los mismos jóvenes que tampoco tienen esta herramienta. ¿A qué se debe esta situación? Nosotros cuando vamos dando clases, lo primero que estamos haciendo es impartirles un conocimiento. Las llaman de los aprendizajes esperados. Cuando hay algún factor que cambia en el sistema que se tiene, obviamente empezamos a ver problemas porque nos falta un elemento importante. En ese caso, en esta parte de lo que se está viviendo en las escuelas es que el maestro se está viendo como un modelo muy específico para impartir la educación a los jóvenes. El tiempo en el que el joven también pasa dentro de la institución, esas 8 horas también son muy importantes para que los jóvenes también puedan avanzar en esta parte pues de su trabajo, ¿no? El crecimiento personal de los chicos tiene que ver mucho en el ambiente en el que se encuentran. Ahorita lo han visto muchos padres, ha habido en las noticias muchos problemas con la nueva alternativa que tomó la SEP para poderles ofrecer el servicio de clases a distancia. Entonces, ¿de qué trata mi proyecto? Nosotros tratamos en esta situación de utilizar todas las herramientas digitales que podamos tener a la mano, teléfonos, computadoras, impresoras, pizarrones interactivos. Hemos puesto los docentes materiales que no teníamos en casa para poderles impartir las clases. Entonces empezamos a improvisar. Los contenidos que tenemos pedagógicos de manera digital también, porque en nuestra situación muchos de nosotros nos quedamos sin herramientas de trabajo. El internet, que ahorita es muy importante porque pues es con lo que hemos estado trabajando. Lo mismo estamos haciendo ahorita nosotros en este intercambio de información. La siguiente, por favor, profesor. Aquí lo que yo propongo es un sistema para la administración y gestión de documentación docente. Todo lo que nosotros como docentes llevamos a cabo es la formación de los chicos, desde cada conocimiento, cada actividad que ellos realizan, y esto lo tenemos que implementar como el aprendizaje que él ha obtenido a lo largo de estos años. Más adelante les voy a mostrar mi diagrama de 9 ventanas, donde viene cómo se ha estructurado el avance de la educación y cómo debemos de presentarla ahora en día. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, yo les trato de dar una visión importante de lo que se quiere hacer. El sistema de gestión escolar, bueno, lo quiero meter como un software. Lo que él hace es la administración del centro educativo de una manera más sencilla. En vez de estarnos buscando toda la documentación que los jóvenes nos dan al ingreso a clases para poderles dar el servicio, nosotros lo podemos manejar de manera digital. Esto ya se ha estado tratando de implementar a nivel gobierno, pero en las escuelas todavía no hemos llegado a ese grado. También lo que nosotros tratamos de hacer es que, en pocas palabras, hacer un centro de organización central donde todas estas estructuras, tanto calificaciones, tanto aprendizajes esperados, se encuentren ya para la administración y al mismo tiempo nos sirvan para darles la evaluación. En el sistema educativo, recuerden que tenemos diferentes bases, ¿no? Una es el ingreso, la evaluación y el egreso, cómo sale un niño al terminar sus estudios, para buscar lo que se llama fase terminal. De ahí en adelante nosotros queremos buscar las ventajas que este sistema nos puede dar. En este caso, pues la gestión escolar, que también nos puede servir para la parte de las empresas, porque muchas veces las empresas también no tienen esta estructura, que lo vimos en una de las presentaciones que nos hizo nuestro compañero hace un momento, en el cual es necesario hacer una implementación. ¿Por qué vamos a crear este sistema? Bueno, pues hay una necesidad que se debe de cubrir. Ese problema que estamos encontrando, pues debemos buscarle una solución. La siguiente, por favor. Bueno, en el sistema de gestión escolar
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, todos los recursos se pueden poner en un solo lugar. Es algo similar a lo que comentaba el señor Tomás sobre los ERPs, que es cierta cantidad de información donde se puede ir manipulando solamente lo que se necesita para una mejor estructura. El sistema de gestión escolar también facilita la comunicación. ¿Entre quiénes? Entre los alumnos. Maestra Donallí, se nos fue un poco el audio, no sé si nos puede escuchar. Perdón, utilizar la Big Data para poder hacer una mejora educativa. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante? Los administradores que llevan a cabo casi todas las tareas que tienen que ver con la parte de la gestión están dentro del sistema. Lo que queremos hacer es una automatización. ¿De qué manera? Bueno, nosotros sabemos que el progreso de los estudiantes debe de ser con calidad. Muchos de los padres lo que están presentando ahora es que realmente y tomando apuntes, llevando a cabo una retroalimentación de determinado momento, a solamente estar presente y ausente al mismo tiempo. Entonces, eso no es tomar en cuenta lo que es la parte educacional y más que nada el compromiso. Para integrar las calificaciones, bueno, nosotros llevamos lo que son las secuencias didácticas y queremos involucrarlos de manera a distancia. Asimismo, los directores pueden identificar la documentación de los docentes y de los mismos administradores para que haya una mejor identidad para la institución y para podernos dar a conocer como un sistema que funciona, un sistema de gestión que realmente funciona. Porque es muy importante, porque en la actualidad nosotros no estaremos pasando esta situación si hubiésemos implementado este tipo de estrategias. La siguiente, por favor. Ok. El diseño de la interfaz del sistema lo estoy todavía diseñando, estoy checando los parámetros que se pueden tomar en cuenta. Para el sistema que se quiere crear necesita tener algo que se llama protección de datos. Por lo mismo se les ofrece lo que es el usuario, el login para que puedan acceder, con lo mismo darse de alta con datos importantes que la administración de la institución debe de realizar. La siguiente, por favor. Este nos va a permitir consultar tanto de alumnos, docentes, para poder administrar lo que son los datos. Podemos almacenar, podemos modificar, podemos eliminar registros, podemos tener mucha cantidad de información y al mismo tiempo, bueno, pues podemos ir llenando los datos y poder corrigiendo los datos que ya no son útiles. En este caso hemos pasado situaciones, muchos docentes, en los cuales los datos que se ingresaron al inicio del curso no eran los datos correctos o hubo algún cambio de la variable, en este caso, quizá los teléfonos, quizá los correos, entonces es necesario modificar y volver a actualizarlos. Cuando pasa esto, nosotros le estamos agregando también la parte de las direcciones por ubicación GPS, porque hubo unas situaciones con algunos alumnos donde no podíamos localizarlos vía teléfono o otra situación, entonces tuvimos que buscarlos directamente en casa para poderles hacer llegar las herramientas didácticas. Entonces también estamos tomando en cuenta esa parte de cualquier medio nos puede servir para poder solucionar nuestro problema. La siguiente, por favor.
Aquí lo que estamos haciendo es que toda la documentación se tiene que digitalizar, en este caso para tenerlos a la mano. La mayoría de la documentación que se necesita tiene que estar en digital, porque no podemos estar modificando o de lugar algunos de los documentos oficiales que en determinado momento se necesitan para hacer algún trámite. Y la mayoría de las organizaciones nos piden documentos, ya sea copias o sean documentos en digital. Entonces, en el momento de inscribir a los chicos, es necesario ya contar con toda esta información para que sea más fácil trabajar con ella y tener a resguardo los documentos originales y no haya algún problema. Por ejemplo, en este caso que nos han solicitado información, muchos de los docentes que no tienen los documentos en digitales han tenido que presentarse a las instituciones para poder obtener de ahí los datos necesarios para poder dar de alta sus clases. Entonces, eso ha sido un problema bastante grande porque muchos maestros, como ustedes lo saben, vienen de diferentes partes de la República y la mayoría de las personas que están en los pueblos, pues de cierta manera no pueden ir al lugar donde están laborando porque se encuentran en casa y el simple hecho de estar trasladándose también es un peligro en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, no, estuve checando lo que son los costos de implementación de acuerdo al sistema que se está tratando de dar solución. Los costos que yo les estoy manejando son costos que a lo mejor en determinado momento yo los estoy poniendo en base a mi mano de obra, digamos así. Y es lo que yo estaría tomando en cuenta para poder hacer un sistema con estas características. Muchas de las herramientas ya las tenemos a la mano, así es que estamos tratando de darle solución de la manera más económica posible. A lo mejor en algunas cosas se ve un poco elevados algunos de los costos, que tienen que ver con también la parte de la actualización de los datos, porque la parte de migración, recuerden que tenemos que tener datos bien almacenados para que se haga la protección de datos de los jóvenes. Entonces, eso también hay que tomarlos en cuenta. La siguiente, por favor. Hice mi cronograma de implementación del sistema. En este caso lo estamos viendo con mi nivel de trabajo, en cuántas semanas estaríamos trabajando. Lo estoy tomando en cuenta para el 2021 por la situación que estamos pasando ahorita. Entonces, ¿cómo se estaría trabajando? ¿Desde qué plataforma? ¿Qué tendríamos que ir tomando en cuenta? Hay muchas plataformas que últimamente estamos utilizando que también podrían ser herramientas que podemos integrar a este sistema. Y entonces ahí ahorraríamos también tiempo y dinero utilizando las herramientas que ya existen. Entonces, estoy tomando en cuenta que se hagan algunas semanas hasta, se puede ir modificando el cronograma de acuerdo a lo que vayamos trabajando. En este caso, estoy tomando en cuenta lo que son diseño de planeación del trabajo, aprobación de documentos, diseño del área de sistemas, las plataformas, cómo se va a estar trabajando, la aprobación de la plataforma, pruebas del prototipo, la plataforma en web, la contratación del hosting, que también es uno de los costos, y la puesta en marcha del sistema. De ahí son la entrega de productos, son las pruebas finales y pues ponerlo ya en implementación, la finalización del sistema. A lo mejor en algunos de los tiempos haya más o haya menos, entonces lo estoy considerando a 20 semanas aproximadamente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la gestión? Nosotros cuando hablamos de gestión tomamos en cuenta diferentes aspectos. En este caso, tenemos todo lo que se tiene que realizar, como ya lo mencionaban antes, lo que es el sistema tanto de cobranza. Ahorita hemos pasado situaciones fuertes en la escuela, somos una escuela particular, en la cual muchos de los padres de familia no realizan los pagos correspondientes y no se tiene la información completa. Entonces, los administrativos tienen que estar buscando quiénes son las personas que les deben dinero, quiénes son las personas que deben mensualidades atrasadas, quiénes son las personas que realmente necesitan el apoyo de acuerdo al informe que se envió de parte de gobierno en el que se les van a hacer descuentos. Entonces, están pasando esta situación porque no se cuenta con este sistema. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión en una empresa, lo voy a tratar de implementar en este sistema. Entonces, la siguiente, por favor.
De acuerdo a los costos que les comentaba yo, lo estamos haciendo a nivel de usuarios. ¿Cuántos usuarios son los que estaríamos dando de alta? De acuerdo al número de usuarios, obviamente se le varían los costos. Les recuerdo el primer costo, que es de 4,980, está adaptado a los costos que tenía yo al inicio de lo que es la parte de inversión, y cuánto es el tiempo de retorno de este mismo sistema. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las herramientas que se van a utilizar? La infraestructura que se va a usar, y pues cuánto nos tardamos en recuperar esa inversión. Entonces, sí es un costo un poco elevado, pero yo creo que vale la pena, al menos para trabajar en esta parte y tomar las necesidades que tenemos nosotros en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, pues yo estoy trabajando con esta parte. Ahora les voy a explicar qué es lo que yo estoy tratando de hacer integrando las herramientas de TRIS. No sea malito, profe, ¿me podría poner la presentación de mi PDF? Sí, correcto, permítame. Gracias. Para que les muestre yo el diagrama de 9 ventanas y puedan ver cómo lo traté de estructurar. A lo mejor por ahí me fallaron unas cosas, pero ahí le estuve buscando. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. No, todo bien. ¿Okay? Algunos de los costos que estoy tomando en cuenta son costos reales que se estuvieron analizando. Entonces, sí, vamos a trabajar en esta parte. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, en esta parte de mi diseño estoy describiendo lo que es la parte del proyecto, el diseño de proyectos educativos con enfoque intercultural, integrando las herramientas de TIS. ¿Por qué lo menciono con enfoque intercultural? Porque, si ustedes sabrán, no solamente las escuelas de la ciudad son las que están teniendo problemas, también las escuelas que se encuentran fuera de la ciudad, de la sierra, y que no tienen acceso también a internet, no tienen computadora, no tienen teléfono, no tienen nada. Entonces, parte del sistema de gestión es que me aparece los datos del joven, dónde vive y cómo poder hacerles yo llegar las herramientas para que ellos puedan seguir estudiando. Dicen que cómo es posible que nosotros le demos clases a distancia a los jóvenes. Bueno, yo creo que un maestro o la organización para la que uno trabaja, si realmente quiere ofrecerle el servicio a los jóvenes, busca cualquier alternativa para podérselas ofrecer. En este caso, bueno, cómo ver que muchas veces dentro de la parte intercultural son las personas que tienen más investigación, de los cuales han salido muchos que han aportado a la humanidad muy buenos proyectos y que se les ha dejado de largo. Entonces, ahorita a través de la historia lo estamos viendo. Hay muchos chicos que han tenido aportaciones muy importantes y que no se les ha dado el reconocimiento también. Entonces, ¿de qué manera los docentes pueden hacer llegar a ellos el sistema? Bueno, pues haciendo un registro también de estos chicos y darle seguimiento, porque sea un chico que tiene estas habilidades, estas actitudes, no se le da seguimiento, en determinado momento puede llegar a perder hasta el interés. Entonces, ¿le puedo bajar un poquito más? Ok, ahí está perfecto. La descripción. El conocimiento intercultural ha permitido el desarrollo de todas las áreas del conocimiento, que son la esencia en muchos aspectos profesionales. Es fundamental realizar muchos de estos estudios. ¿De qué manera? Nosotros nos centramos en un universo, que en este caso son los jóvenes. Dependiendo de si son desde preescolar hasta universidad, nosotros tenemos que ver de qué manera darle esa difusión y reconocimiento, ¿no? Yo en mi caso, lo que quise hacer es manejar la parte intercultural basándome en un sistema y poder así gestionar a cada uno de los chicos que tienen estas actitudes y pues seguirlas trabajando, aunque sea en línea, o poderlo hacer llevándoles la información a casa o haciendo algunos traslados para hacerles llegar esa información.
cómo vincularlos también hacia una organización que también los pueda ayudar a hacer una cadena como cadena de favores en ese aspecto, basándonos en un sistema. Los antecedentes también de cómo se encuentran las culturas, tomemos en cuenta que muchos de ellos, bueno, pues son personas que son del campo también, son personas que son de un entorno social diferente, que tienen otras políticas, que tienen otra estructura, y de qué manera poderles hacer llegar lo que nosotros estamos realizando aquí en la ciudad y que pues también les puede beneficiar. Entonces, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar. He buscado algunas herramientas legales. En este caso, lo que es la Constitución nos dice que todos tienen derecho a la educación y podemos desde ahí trabajar. ¿De qué manera? Bueno, pues ya dependerá de la institución que quiera lograr ese fin. Un poquito más abajo, aquí ya estoy hablando sobre la parte social y económica. Si quiere, hasta donde estoy integrando las herramientas. Que de esta parte ya les platiqué sobre qué es lo que es la cultura, las metas, qué es lo que se quiere hacer, sobre la información, las aportaciones, la metodología, cómo lo trabajaría yo en este caso. De manera inicial, definir el proyecto, las fases cómo van a ser aprobadas, la planificación, que es lo que ya les mostré con mi cronograma, la ejecución son lo que lo que vieron en la interfaz, y el seguimiento y control, bueno, lo que les estoy mencionando, de qué manera hacer llegar esta información. Un poquito más abajo. Alcances y limitaciones, ahí sí me puede hacer favor. Dicen que le puedo bajar un poquito más, alcances y limitaciones. Sí, bueno. Sí, sí, bueno. ¿Más arriba? Sí, donde estábamos, alcances y limitaciones, ya se pasó hasta la del diagrama de 9 ventanas y se fue hasta... Ok. A ver, estamos en antecedentes, objetivo, metas, contexto, cierre, Es antes de cierre. antes de cierre. Está antes de beneficiarios, antes de ejecución, antes, ahí abajito de cierre. Abajito de cierre. Ahí está. Ahí está, alcances y limitaciones. Mire, nosotros tenemos aquí qué es lo que no es posible, que nosotros no podemos llegar a ver, tenemos que ver si es alcanzable o no nuestro proyecto. En esta parte, lo que no podemos hacer es que los chicos, nosotros les damos la información a los chicos y los chicos si no la revisan, pues no tenemos un avance. Y también si los papás no intervienen o no trabajan con ellos, pues también tenemos problemas. Aquí es un triángulo donde se tiene que trabajar. Estamos alumnos, padres y maestros. En este caso, si no existe ese triángulo, no podremos avanzar tampoco, o sería muy difícil. En la parte de mi cronograma, en las fases, lo traté de estructurar de acuerdo a cómo integraría yo la parte cultural o la parte vivencial con los chicos. Aparte del sistema, sería un trabajo de conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos ir planteando estas situaciones de acuerdo al seguimiento de lo que se tiene que trabajar con los chicos? De todos modos, esta información se la voy a dejar para que la puedan analizar y si hay algo en lo que quieran aportarlo, con mucho gusto lo podemos trabajar. Ahora sí, más abajito. Los beneficiarios, bueno, ya sabemos quiénes son, los recursos humanos también, tenemos investigadores que nos están apoyando también, los recursos físicos, los recursos financieros y la evaluación. Todas estas partes, bueno, ya son parte de lo que vimos en la diapositiva. Ahora, ¿cómo integrar las herramientas TRIS? Lo que yo hice en el análisis es parte de lo que está implementándose en las herramientas. Yo estructuré, de acuerdo a los 39 elementos de la ingeniería, trabajar con el elemento 35, que es la adaptabilidad. En este caso, cómo nosotros nos adaptamos a lo que está sucediendo en este momento y cómo adaptarnos también a la parte social en la que estamos teniendo problemas. La pérdida de la información,
y cómo integrar estos 40 principios. En este caso yo lo que hice fue el de segmentación, dividir mi problema en varios pedacitos y de ahí tomar en cuenta lo que era la acción y la reacción previa. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué va a pasar después? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué hacer con eso? Yo lo que hice fue como destruir lo que era el proyecto, en este caso lo puse como educación, la subdividí en lo que era la parte de las diferentes ramas de educación, ya sea la distancia, la presencial y la inicial, viendo las características de cada una de las tres. De ahí lo fragmenté de qué manera, pues en el modelo de educación que se está tomando ahorita, que uno es en distancia con tecnologías, sin tecnologías, con herramientas digitales, en este caso podría ser algún celular, una computadora. Ahí me faltó meter lo que es la parte de solamente los libros, que es con lo que muchos de los chicos en la sierra están trabajando. Las acciones que tendré yo que hacer en esta parte, bueno, pues ver de qué manera juntar las tres y qué hacer al final. Aquí en la acción contraria lo que yo puse fue, perdón, en la previa, que cómo tomar en cuenta las clases que los chicos están tomando ahorita, qué es lo bueno y lo malo de cada una de las clases. Por ejemplo, los padres se pueden estar quejando de una situación, pero los chicos, ¿qué es lo que están viendo? Entonces, si hay un avance en los chicos, podemos ir trabajando en la parte educacional y quitar lo que es las clases presenciales como tal. Muchas veces dicen, es que nada más les mandan trabajos. Yo lo veo con esta parte. Yo he visto una mejor reacción de los chicos cuando mínimo te ven 30 minutos en un Zoom y saben que estás ahí trabajándolo con ellos. Entonces, si tienen alguna duda, saben que te pueden preguntar. O por WhatsApp te preguntan alguna duda de la tarea y no se pierde esta comunicación. Y al mismo tiempo, pues, el docente le puede dar esa información. Pero cuando no tenemos estas herramientas, en el caso de las computadoras o los celulares, ¿de qué manera puede acceder el alumno a esta información? Podemos tener ciertos libros, podemos darle un seguimiento. Por ejemplo, si un maestro está dándole clases cada 15 días, llevarle esta información para un proyecto y que el niño trabaje basándose en proyectos culturales. Y de ahí empezar a meter todo lo que son las herramientas didácticas. ¿Cómo podrían hacer juegos con algún conocimiento previo? ¿Podrían ellos seguir esta mecánica tomando en cuenta alguna investigación y poder hacer lo que se llama transversalidad, jalar de diferentes conocimientos y generarlo en uno solo, meter matemáticas en un proyecto de sociales? Por ejemplo, hay una actividad que les dejé a los chicos de tercero basándonos en la parte de la pandemia. Les mandé lo que es un mapa global de cómo está aumentando ahora sí, la estadística de muertes y de contagios, y ellos podrían verlo de manera estadística. ¿Cuál es la curva? ¿Cómo está subiendo? ¿Cada qué tiempo está cambiando? Para que ellos tengan un seguimiento de manera real y evidencial. Por ejemplo, algunos de ellos pueden escuchar noticias y de ahí mismo también tomaron conocimiento. Y ahí ya no estoy utilizando todas las herramientas digitales, pero sí los chicos están tomando en cuenta algo de educación y estoy metiéndoles a la parte social matemáticas. Entonces, son algunos conocimientos que me interesa implementar en este sistema. Pero ¿cómo puedo localizar al chico si no tengo sus datos, si no tengo la parte de gestión? Entonces, es muy importante esta parte. Las reacciones, cómo arreglar o preparar los objetos de manera anticipada. Entonces, si nosotros no hubiéramos optado por hacer las actividades desde que empezamos a saber que iba a haber una suspensión, hubiéramos tenido muchísimos problemas porque no hubiésemos tenido los datos necesarios para poderles ofrecer el servicio, que es lo que está pasando con muchas escuelas. Entonces, en ese caso, como lo hicimos, lo que hicimos nosotros fue tener la parte digital, todos los documentos, que es lo que se trató de hacer en el sistema, para poderlo implementar ahorita en este momento. Fue algo que nos funcionó. El equipo implicado que estudia los rasgos y las características se distinguen para la solución de este conflicto. Entonces, ya a partir de acá, lo que yo hice fue nada más tomar en cuenta los aspectos que nos manejaba la parte de la metodología TRIS, pero nosotros teníamos que ver cómo integrarlo. ¿Podemos pasar a mi diagrama de las 9 ventanas, por favor?
Aquí en esta parte lo que yo hice fue la integración de los 3 pasos anteriores, que era ya encontrar lo que es el sistema, el subsistema y el supersistema. En la parte inicial de mi sistema, lo que es en el presente, que es lo que se está haciendo al día de hoy. En el caso de lo que estamos trabajando el día de hoy, nosotros estamos basándonos en la gestión en papel y la organización interna. Todo lo que nosotros estamos trabajando es de manera interna. Es decir, todo, no hay una persona que nos esté diciendo qué información debemos de tomar. Lo estamos haciendo de manera autónoma. La estructura de la empresa en el subsistema lo estoy desglosando en la estructura como es directivos, administrativos, docentes y los alumnos. En este caso, ¿cuáles son los factores que intervienen dentro de nuestro sistema? Y el supersistema, bueno, la evaluación interna. Nosotros somos quienes tenemos que hacer la evaluación de los alumnos. Pero para el futuro lo que yo quisiera lograr es el sistema de gestión escolar en el cual, por medio del Big Data, poder hacer la organización estructurada de este sistema, poder obtener todos los datos necesarios para poderlos implementar en el sistema y evitar toda esta parte de gestión mal enfocada. A partir de ahí, involucrar lo que son las TI o la inteligencia artificial y la evaluación externa de manera digital, que otra conocimiento lo podamos utilizar para poderlo gestionar sin que nosotros intervengamos en esta parte. Y en el pasado, ¿cómo se hacía? Bueno, solamente era la asistencia a clases. Si asistías a clases, obtenías una calificación y pues eras promovido. Al presente no funciona de esa manera. Tienes que tener ciertos lineamientos y se van estructurando, que es lo que estamos trabajando ahorita. En la siguiente, no, al futuro yo quiero que se haga como un sistema, que el sistema sea el que haga todo el trabajo y nosotros solamente impartamos las herramientas y que el sistema sea el que haga toda la parte de gestión, es decir, que haga todo el papeleo que los docentes, los administrativos y los directivos tienen que hacer, que ya sea de una manera autónoma, porque eso todavía no existe. Y ya nada más me faltaba en la parte de abajo cómo se implementaría el sistema. No sé si acá hay alguna duda de lo que hice con el diagrama de las 9 ventanas. No sé si está bien. Yo intenté hacer lo mejor que pude, pero sí tengo muchas dudas en esta parte. Traté de trabajarlo con la matriz de contradicciones, que es una de la parte que utilicé en los 3 puntos que tengo de las contradicciones técnicas, las contradicciones físicas. Eso lo mencioné en la parte de arriba, arriba de mi diagrama de las 9 ventanas. Puse 3 puntos. Un poquito más, ahí está. Las contradicciones técnicas, que es la contradicción de las características, es lo que llamamos esto en la parte de TRIZ, las contradicciones físicas y el método que se propone al final. En este caso yo lo implementé en esta manera con mi sistema y ya nada más me falta meterlo en la matriz porque ahí todavía no lo entendí. Entonces, pues eso sería todo con respecto a lo que yo quiero implementar y a mi sistema de gestión intercultural. Pues tiene una visión muy integral de la problemática que actualmente se está viviendo. Crea lo que aparentemente solo puede ser que se tenga la perspectiva de académicos o de personas que se dedican a docencia. Sin embargo, para las empresas, para las personas que se dedican a hacer negocios ahora, o incluso personas que se dedican a otros rubros de formación cultural o deportiva, la propuesta que está realizando pues es muy valiosa y sí, su aplicación de TRIZ es acertada, tiene muy buenas como aportaciones que si las logra organizar puede crear un esquema que no sea reactivo, como mencionó, sino más bien un esquema ya que va a lograr establecer o imponer un nuevo orden para futuras ocasiones que llegara a ocurrir algo similar, porque puede que no sea la primera ni la última que llegue a ocurrir este tipo de situaciones, y sí se está adelantando. En su diagrama de las 9 ventanas le recomiendo como que trate de analizarlo en el presente y en el pasado, y ahora a nivel futuro, pues trate de hacer un esquema mucho más futurista. La integración con las herramientas del gestor escolar es acertada,
solamente que se requeriría crear una especie como si lo que hiciera fuera un sistema de integración, de monitoreo, control y también de pedidos, por así decirlo, porque imaginemos que lo que quiere es ver la seguridad, ver el control, ver la gestión, pero también, por ejemplo, si llega a tener alguna petición que sabemos que luego no se aplica de manera general a todos los casos, siempre en el caso de los docentes, cada padre de familia es como un cliente que llega y te pide sus requerimientos personales y siempre quieren tratar como sus especificaciones personales. Le solicitaría, por ejemplo, que checara en los principios el principio de universalidad. La integración de lo que manejó respecto a que pudiera, por ejemplo, incorporar sistemas integradores como si fueran parte de tesis o tesinas desde edad temprana, donde en un solo proyecto de ciencias sociales, humanidades por ejemplo, económico-administrativas, implicara también la, la aplicación y también el uso de ciencias aplicadas como matemáticas, estadística, muy acertada, porque quiere decir que tiene un esquema eh, como simultáneo. Y sí, el principio de universalidad ayudaría mucho en el sentido de que en vez de estar pensando en materias, en vez de pensar así como a mí lo más importante es español o matemáticas o un área determinada, lo que va a tratar de desarrollar es la capacidad de resolución de problemas, de análisis, de propuesta y también de una visión integral. Entonces, el proyecto que tiene como tal, pues le sería muy útil también, por ejemplo, a personas que están dando clases de danza, de baile, de cultura, de todo tipo. Y sí, el análisis del diagrama de las 9 ventanas, le recomiendo que lo vuelva a replantear porque sí se requieren muchas variables de integración en donde la tecnología tiene que ser un medio para poder ser una herramienta que no desplace en ningún momento la asesoría del experto, del mentor o el maestro. Es solo una herramienta donde se tienen que ingresar datos, debe haber un proceso y deben interpretarse los resultados de ese proceso. Eh, recomendaría, por ejemplo, que hiciera tres propuestas del futuro diferentes, la más ideal, la más alcanzable, porque en los resultados, si usted aplica las herramientas que estamos viendo, puede ser que encuentre la solución, pero no va a existir la tecnología disponible en todos los casos para poder llegar a esa solución. Y como está analizando escenarios diversos, en donde hay el caso de personas que no tienen acceso a Wi-Fi, ni tecnología, ni computadora, lo único que se va a cambiar es como el medio tecnológico acorde a la tecnología que es alcanzable para poder realizarla. Como el caso de cuando vimos lo del Muitle, que había un molcajete, o una licuadora, o una cafetera. Es muy satisfactorio porque tiene una tesis profesional para doctorado en docencia o en innovación en docencia. Y sí, tiene que fusionar las propuestas que ya tenía con la visión que está estableciendo ahora. Y lo que recomendaría es, por ejemplo, que haga el análisis de escenarios también. No puede haber así como... La universalidad se refiere, por ejemplo, al principio de que lo que usted haga se puede aplicar a todos los casos, y eso se refiere más a que logre hacer el esquema integrador de la formación de los estudiantes, que no los separen, sino más bien que logren colaborar a manera de un equipo, prorrateando el esfuerzo entre los docentes, y es como si dijeran, bueno, yo ayudo al de química, al de geografía, al de física, todos trabajamos en un proyecto muy similar a cuando existe un doctorado del Mombuto Kagakucho de Japón, del Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura, o de la ONU, que había doctorados o maestrías o licenciaturas donde no llevabas materias como tal, las materias eran en línea y lo que importaba más era el examen psicométrico para conocer tus inteligencias, tus talentos, tus dones, y te mandaban, por ejemplo, a una zona rural o una zona de escasos recursos en un país de tercer mundo donde no había agua, no había energía, había un problema de deserción
académica, donde había muchos malos hábitos, y lo que tú ibas haciendo era aplicar el conocimiento con base a los conocimientos y asignaturas que te daban en la especialidad. Y, y ese esquema lo que hacía es que prácticamente adquirías experiencia laboral, experiencia académica, experiencia docente y te formabas de una manera integral. Pero la visión que tiene como tal va muy encaminada a un modelo muy similar, a un sistema muy similar a lo que le comento. Y la universalidad se refiere a eso. El análisis de escenario se refiere a que pueda determinar que no todos van a tener el acceso a la tecnología como tal. Por ejemplo, no sé si ha sido posible que ustedes puedan ahora vincular sus dispositivos móviles a una televisión que es Smart TV o la tecnología que tengan, pero para tener una mayor visión, un mayor campo de visión o alcance visual del usuario. Eh, ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, nos está viendo ahorita en una Smart TV? No, No. Ustedes pueden vincular sus dispositivos móviles, por ejemplo, a su pantalla, que, bueno, ve que muchas veces no hay recurso económico en casa, pero todo el mundo tiene una pantalla plana, y esa pantalla tiene muchas funciones que realmente no son bien aprovechadas. Y tú ponle, por ejemplo, vincular teléfono o compartir pantalla, y, por ejemplo, si tu teléfono es LG o Samsung, te va a dar te va a dar acceso rápidamente. Y, por ejemplo, el problema va a ser cuando tengas un iPhone, porque solo que tengas ¿cómo le llaman? Pantalla, una pantalla de tipo Mac, que es muy costosa, pero es compatible, te da mejor resolución, te da más funcionalidad, pero es lo mismo que tener tu computadora HP o tu computadora, por ejemplo, Mac. En este caso, a lo que me refiero es, por ejemplo, los niños que están tomando ahorita, que desde hoy creo que empezaron muchos o desde antes, clases en línea, si están con el celular es muy desgastante, pero si tú logras con la tecnología al alcance, hablando solamente de un escenario, de un sector, vincular tu teléfono al Smart TV, prácticamente va a tener como más interacción de manera más directa con la fuente del conocimiento. La tecnología es lo que permite que tú puedas tener el acceso a la fuente del conocimiento y expertos, como el caso de lo que vemos el día de hoy. Y, por ejemplo, si tú logras tener un equipo humano, se debe dividir, lo vamos a ver posteriormente, la formación de equipos humanos y equipos tecnológicos. Es muy importante que tú hagas como una gestión de seguimiento, como si tuvieras tu propio INEGI, como si tuvieras tu propio esquema de seguimiento al cliente, de egresados, de estudiantes, y dieras algo así como, te visitamos en casa y te vamos, si es una escuela particular, sobre todo, sí se puede dar, bajo todas las medidas de seguridad y de sanidad, para que vayamos a ayudarte a configurar tu Smart TV, tu dispositivo móvil, y te mostremos cómo es que tú vas a poder tener una mejor experiencia de tomar tu clase en línea, si es que no hay otra opción. Y sí es muy acertado el cronograma que tomó de tomar acción bueno, ir como mejorando y evolucionando su idea de aquí a final de año, porque en otros países lo están haciendo de 12 a 18 meses, ¿no? Entonces, sí, su aportación es muy buena. Yo espero que la pueda como que evolucionar, porque lo que hace falta es como abarcar escenarios diversos en etapas del ciclo del sistema tecnológico, acorde a la disponibilidad de tecnología que existe, porque no todos tienen una Smart TV. ¿Qué se puede hacer si no la tienen? Hay otros aparatitos que se llaman, por ejemplo, Roku o Google Chrome, o hay otras alternativas, pero mucha gente no lo sabe usar. Si tuviera, por ejemplo, estas personas de servicio social, de TICS, de tecnología de información y comunicaciones, que van a las escuelas o de prácticas profesionales, se puede crear algo así como un equipo tecnológico, un equipo humano que vaya, asesore a sus clientes, a sus estudiantes, y les diga cómo utilizar su televisor para poder acceder a las clases en línea. En algunos casos lo hemos estado haciendo,
Y sí, la experiencia de que tú ves, por ejemplo, la videoconferencia en tu tablet o, por ejemplo, en tu computadora o en tu dispositivo móvil, no es igual a que tú la puedas ver en 38 pulgadas, en 55 pulgadas, en 60 pulgadas. Y si tu televisión no es Smart TV, la puedes transformar en Smart TV con algunos dispositivos que ya existen y con la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Um, Espero poder apoyarle para que pueda mejorar su propuesta, pero sí es todo un seguimiento de gestión, algo así como decir que la escuela no está en un inmueble, sino más bien está en cualquier lugar donde se pueda eh, practicar algo real y se pueda transmitir y compartir el conocimiento. Le pido a los demás participantes de la sesión del día de hoy, sobre todo al maestro Tomás, si puede asesorar a la maestra, porque pues habla de la parte del Big Data, pero pues hay otras opciones que son muy económicas y son plataformas precisamente con máquinas virtuales o con espacios que puede utilizar y son bases de datos donde puede subir su sector escolar. Sí, de hecho yo me refería al Big Data como el concentrado de toda la información que existe, pero sí conozco diferentes plataformas donde se puede llevar a cabo bases de datos, desde Excel, Access, económicamente hablando. Tenemos más, por ejemplo, podría ser SQL, pues, ese tipo de sistemas. Sí lo he tomado en cuenta. Lo que yo quería hacer era reducir los costos lo más que se pudiera, tomando lo que es el Big Data como la cantidad de información que se puede manejar. En este caso, por ejemplo, están tratando en la SEP de generar un solo sistema de Classroom para todas las instituciones y que los docentes sean los que vayan ingresando a todos los alumnos dentro de esta plataforma. Muchos de los docentes, como no tienen el conocimiento para poder hacer estos accesos, han tenido problemas. Entonces, en mi caso, se me hace fácil y he tratado de compartir ese conocimiento con ellos, explicarles cómo se hace, mandarles los videos y ha funcionado. Gracias a las asesorías que se ha tenido y que se ha transmitido de una persona a otra, han podido ir trabajando esta parte. Eso es lo que quiero, hacer un sistema como le decía yo, en la cadena de favores, que uno vaya haciendo las acciones y que se vayan replicando para que haya una, como decía, una universalidad que se vaya haciendo más general y que no solamente nosotros nos quedemos con ese conocimiento, sino que también se traslade. Pero me parece muy buena idea lo que me comenta. De hecho, ya estoy tomando mis notas para poderlo seguir mejorando. Pero sí, le agradezco mucho que me dé estas ideas. Hubiera querido que me las diera antes para que lo pudiera yo acomodar ahorita en la presentación, pero pues ya me dejó mucha tarea para seguir trabajando. No sé si tendrán alguna pregunta o alguna recomendación para la maestra Donallí. Sí, buenas noches. De las plataformas que el maestro Guillermo se refiere, no son las de bases de datos, sino son plataformas que trabajan ya a través de la red y encontramos ya sistemas como de gestión de escolar ya desarrollado, de tal manera que se puede amoldar a las necesidades de cada cliente. Entonces, estaba hablando de de una plataforma que se llama Bitnami, ¿sí? A donde usted puede encontrar diferentes ya plataformas de red, ya desarrolladas como de contabilidad. Hay una muy interesante que es para creación de documentos, a donde se gestiona un documento en la red, de tal manera que ese documento es modificado por muchas personas, por ejemplo. Sí, y hay otro tipo de herramientas también para hacer estos trabajos, pero ya están desarrolladas y se pueden modificar, acoplar a cada una
necesidades de cada persona. Obviamente, si hablamos de Excel, si hablamos de SQL, si hablamos de cualquier otra Access o cualquier otra base de datos, estamos hablando de un sistema que es más local, ¿no? A menos que se desarrolle la plataforma que maneje maneje estas bases de datos, que es lo que ya está desarrollado y lo que estábamos diciendo. Que puede trabajar con Access, puede trabajar con MySQL, puede trabajar con cualquier base de datos, pero ya está, lo interesante es que ya está desarrollado. Ahora sobre lo que está pasando, yo creo que precisamente una de las variables que están metiendo y que precisamente está fallando en muchos casos es ese triángulo que usted mencionó, maestro, alumno, padre. Yo trataría de quitar la variable padre, ¿sí? Obviamente es difícil porque no estamos acostumbrados a un esquema de educación a distancia donde no esté involucrado el padre. Y bueno, ahí Eduardo nos podría enseñar mucho de su experiencia personal, ¿sí? Que tienen que ver con la disciplina. Entonces yo, en ese sentido, para quitar la variable padre en ese triángulo, te tendría que modificar el aspecto de cómo obtener el conocimiento, que no es el trasladar el conocimiento, que es lo común, trasladar el conocimiento del maestro al alumno, ¿sí? Ujú. Directamente, sino yo lo vería más bien, y muchas veces ha funcionado, que es el de que los alumnos estén investigando en línea y obteniendo la información ellos mismos, dándole el seguimiento al maestro, ¿sí? O sea, una operación más interactiva, ¿sí? De tal manera que el alumno ponga atención a lo que está haciendo, ¿sí? Obviamente, esto va a tener que llevar un registro por cada alumno que el maestro va a obtener directamente. O sea, es un aspecto, va a ser un aspecto más diferente Ujú. a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, por ejemplo, como usted le decía, ¿no? También le pondría, o sea, está Eduardo aquí, Eduardo, es que son los dos Eduardos. Yo creo que ella se tiene que interactuar con los dos Eduardos, con Eduardo, de CAS, de CAS-DT, ¿sí? Y también con el doctor Eduardo Mendoza, que él nos está planteando otra vez su experiencia con la Olimpiada de Astronomía, cómo ellos enseñan matemáticas de otra manera. Y y plantearse otra vez la situación de cómo enseñar de manera a distancia. Y obviamente esto no va a ser sencillo. Yo creo que dentro de los planes escolares, ¿sí? Tendríamos que empezar a enseñar a los alumnos esta, si- bajo esta situación. O sea, que hubiera al menos una hora a la semana a donde no hubiera maestro, bueno, o un maestro a distancia, Ujú. ¿sí? Y que ellos empiecen a tener esa normalidad de este tipo de educación, ¿sí? Porque al final de cuentas va a terminar siendo, va a terminar siendo esa situación la de la educación a distancia. Para allá vamos, ¿sí? Entonces, si empezamos a enseñar y empezamos a enseñar nosotros también a educar de otra manera y a las nuevas generaciones que, 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 que ellos ya tienen toda la habilidad para estar y buscar y entrar y buscar datos y encontrarlos
y disponer de ellos y hacer, aunque hagan copy-paste, pero al final de cuentas, lo importante es que entiendan el concepto, ¿sí? Como decía Guillermo, la universalidad del conocimiento, ¿sí? A que, a que estemos ante una cámara repitiendo algo que los alumnos pueden estar viendo la pantalla, pero no están ahí, ¿sí? Ujú. Y entonces tendría que ser algo más interactivo. Y sí, yo lo que he estado viendo es precisamente que han estado metiendo la variable de los padres. He hablado con algunos de ellos. Dice, pero ¿a qué horas nos vamos a sentar? Si está, cuando uno está en casa, es lo peor de lo peor, ¿sí? Ujú. Porque o sea, no puedes estar un momento, sentarte, hacer ni lo tuyo, ni lo de tus hijos. La casa te, te, te lleva te lleva a una dinámica de una y otra vez, de que apenas estás terminando el desayuno y ya estás viendo lo de la comida y ya estás viendo lo de la cena y se te va el día. No te sentas a hacer el trabajo con el hijo, ¿sí? Entonces, yo sí vería de una manera que se empiece a ver en las escuelas un plan de trabajo de este tipo para que los alumnos ellos mismos este, aprendan por sí solos, bajo la conducción, obviamente, de alguien que esté a distancia, y no quedarnos en esta esquema que es el Zoom o que es la videoconferencia, ¿sí? Sí. Porque no, va a ser un 80%, un 90% negativa, ¿no? Tiene que ser más interactiva, o sea, ya cuando esté la gente a distancia, porque no vas a poder controlar al alumno, no vas a poder controlar qué está pensando, qué está comiendo, o qué está escuchando, ¿sí? Porque puede que esté y escuchando música, ¿sí? Entonces, realmente, yo creo que tiene que ser de otra manera, de otro formato, y que se empiece a establecer en las escuelas este mecanismo porque tarde o temprano, para que se empiece a hacer como algo normal, como no algo irreal, sino, o sea, ya usar la tecnología como algo normal, como algo intrínseco de cada quien, ¿sí? Algo parecido a lo que hacen en Japón, No sé qué supongo. hacen en Japón. Llevan mucha disciplina, sí tienen los aparatos, pero ellos los utilizan en el momento debido. Cuando están en clases, obviamente están prestando realmente atención a las clases. Tienen otro tipo de Sí, educación, otras, sí. pues otra tradición, otra Sí, por metodología. ejemplo, vamos a ver, vamos a hablar hoy de un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar hoy de historia de México, ¿no? A ver, abran su Google y busquen historia de México, a ver qué me pueden decir, Ujú. ¿sí? En lugar de decirles, no, Ujú. la independencia de México se hizo en 1810, y en darles toda la información. Es al revés, que ellos empiecen a dar la información, ¿sí? Sí, Ok. sí, sí, Yo por eso me enfocaba mucho en la parte intercultural, sí, a rescatar a todos esos chicos que son los investigadores que han seguido trabajando y que no perdieran el hecho de que ahorita no tienen clases, porque por ejemplo en algunos lugares de la sierra, muchos de los chicos que son investigadores y que se han hecho algunas aportaciones científicas, han, se han quedado sin estas clases, sin esta seguimiento de los docentes. Entonces les dicen, vas a hacer estas tareas, termínate el libro, ¿no? Pero son niños que se les debe dar un seguimiento para que ellos sigan trabajando. Es lo que yo quería dar a sí, entender, que cuando yo me hablo sobre el sistema y darle seguimiento,
es precisamente a estos chicos que efectivamente tienen esas características. Yo no digo dejar de lado a los No, demás chicos, lo que prestar precisamente atención a estos que realmente tienen ese interés y tienen la disciplina, porque sabes que si tú le dejas una tarea, efectivamente el chico lo va a hacer, él efectivamente lo va a investigar y sabes que va a entretenerse en ese aspecto. yo, Los chicos que ahorita tienen, digamos, toda la información a la mano, no son personas, no son chicos que, ¿cómo te explico? sí, Que realmente le busquen. Entonces, por eso me interesó mucho meter la parte de intensidad. sí, ahí también una aportación que podría dar es precisamente ver la vinculación que hay entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la parte de abrir las redes, en estos casos, las redes 3 y 4G en esas zonas, ¿sí? Ujú. De Ujú. tal manera que se pueda, como decía el maestro Guillermo, se pueda hasta acceder a las tablets, a través de las tablets, a través de los celulares de bajo costo, ¿sí? A esa interacción. Y sí se puede. Sí, Por algunos, ejemplo, algunos la Sierra papás, Negra tiene una vinculación ahí, ya tiene una fibra óptica que llega hasta ahí, hasta Ciudad Cerdán, ¿sí? Y sí. que se puede aprovechar. No sé, Por ejemplo, algunos papás decían, es que no hay luz, es que no hay esto, pero muchos de los chicos han hecho hasta generadores donde han podido obtener luz. Entonces, sí, yo siento que es más el que no se ha apoyado esta parte tecnológica para poderlos sacar adelante, que ha dejado de lado a los chicos que realmente tienen ese interés. Entonces, eso es lo que yo quisiera hacer, que se pudiera entonces, que los chicos sí pudieran tener acceso a todas esas herramientas, porque si no sé si supieron que la SEP dio tablets y dio computadoras y dio de todo, pero los chicos en casa no tienen luz, entonces no tenía caso que les dieran estas herramientas si no las podían utilizar. Entonces tuvieron que recolectar toda esa información, pero no dijeron, bueno, te voy a enseñar a hacer un generador eléctrico y vamos a poder entonces ahora sí tener la luz para que en tu escuela puedas utilizar estas herramientas. Entonces ahí pues, es donde pues se puede hacer también esa situación en el sentido de, de establecer proyectos, de este tipo de proyectos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados para establecer un proyecto de ese tipo, porque es de lo que más se está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Llevando esos recursos a ese tipo de cosas. Y yo creo que, bueno, te lo digo porque hemos estado, como como nosotros estamos en el sector ciencia y tecnología, es lo que cuando estamos nosotros a principio no, a finales de año, haciendo el cabildeo para los recursos de ciencia y tecnología, se habla mucho de ese tipo de proyectos. Entonces, el año pasado, pues había un proyecto aquí del gobierno del estado de llevar luz a a todas estas comunidades. No sé en qué haya quedado ese proyecto. pues Entonces, me quedan muchos proyectos sí, eso, almacenados, sí, pero bueno, lo que necesitamos es precisamente que, sacarlo, tomar las sí, herramientas que así están. es. O sea, tomar acción, como decía el maestro Guillermo. O Sí, sea, podemos tener muy buenas ideas, podemos tener pero si no tomamos acción, ¿y esto qué significa? Que una persona se, se haga responsable y vaya y cabildee en la Cámara de Diputados, cabildee en la Cámara de Senadores, cabildee aquí en el CONCITEP, cabildee ahí en el CONACYT, ujú, hay en las mismas universidades, este, ¿cómo se llama? locales. Públicas, ¿sí? O privadas, para que al final de cuentas se llegue a esto.
Ahora, el asunto de la generación de eléctrica, pues está ya cada vez más, ¿cómo se llama? Más, más a disponibilidad, ¿no? A través del uso de la energía solar, Panel solar. Ujú, ¿sí? Yo te puedo dar información de gente que está llevando esto tanto en el INAOE como en la UAP, ¿sí? ujú, Y que se pueda meter un proyecto, a- al menos en las comunidades que tú conoces, ¿sí? Porque sí, son, son, el mismo doctor Eduardo Mendoza, él sabe mucho de todo esto, porque él ha trabajado en muchas comunidades, y con mucha gente en el país, con muchas situaciones, ¿no? Entonces, y bueno, también en el laboratorio de nano y microelectrónica de INAOE, está un proyecto de celdas solares. ujú, Y no solamente esto, sino en el área de óptica, están trabajando con calentadores solares, como el de Temisco, ujú. que ha servido para fundir piezas de metal de un grosor de, creo que de 5 centímetros, y hacer cortes en ese tipo de material y con ese grosor, ¿sí? Ujú. Entonces, sí tenemos la tecnología, sí tenemos recursos, ¿sí? Solamente, pues, como tú dices, este, no hay, no hay el interés, y yo creo que es parte de todo lo que está pasando, de cambiar nuestra conciencia, y empezar a tomar acciones, como decía el maestro Guillermo. No creo que sea la primera vez que nos pase esto, pues, o sea, la primera vez pues fue esta de lo de la influenza, Ujú. luego que Tiempo. fue suspendido una semana, ¿sí? O no me acuerdo cuánto tiempo, luego volvió a dar, y desafortunadamente pues no se tomó las medidas precautorias, y pues hubo bastantes fallecidos. Nunca se dieron las estadísticas, pero al menos en lo personal, en la gente de INAOE, pues tuvimos una pérdida por ese tipo de cosas. Y hoy pues nos toca algo, a lo mejor no tan fuerte. Creo que lo más fuerte de esto es el tiempo de que son 2 semanas, al revés de la influenza, que son 3, 4 días, ¿sí? Para dar síntomas. Aquí el tiempo son hasta 15 días, ¿sí? Entonces, sí, entonces eso nos está llevando a tener este tipo pero esto nos está enseñando muchas cosas, ¿sí? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de todo esto y hacer muchos cambios, como lo ha manifestado el maestro Guillermo, ¿no? Pero sí, dentro de esto también el aspecto de cómo enseñar, que y obviamente el triángulo que tú te refieres, alumno, padre y profesor, no está funcionando, ni va a funcionar, ¿sí? Entonces, yo creo que se tiene que cambiar bueno, buscar mediante la metodología TRIZ esa situación de cómo hacerle que, este, para que esto funcione Sí, ante estos se eventos. escucha fríamente, pero en la parte docente la familia es un elemento fundamental dentro de la educación. Entonces,
si lo manejamos por lo que yo lo hice por educación, es pues no digamos forzoso, pero el que se tenga que involucrar a los padres. Pero tiene razón, quisiéramos que no fuera así, pero cuando es una variable que es difícil quitar, es complicado, no imposible, se puede hacer, se puede presentar, pero pues como todo, ¿no? Dicen, vamos a topar muchas veces con pared y pues hasta que no la tumbemos no vamos a poder avanzar. Entonces, pues lo voy a implementar con con esos parámetros y pues a ponerlo en práctica y quizá a lo mejor no funcione para todos, pero pues para los pocos que funcione, pues que sí se le dé el seguimiento que se pueda, ¿no? Para que pues al final y al cabo, pues lo que queremos es mejorar nuestras condiciones. Y en este caso, por la juventud son los que van a ver por nosotros en su momento, ¿no? Entonces ellos son el futuro de México, el futuro del mundo, porque muchos de los investigadores que han salido de México, pues están en Estados Unidos haciendo cambios grandes y aquí en su estado, en su municipio no los apoyaron, tuvieron que salirse. Entonces, ¿de qué manera hacer que todas estas mentes realmente funcionen dentro de sus raíces? Pues es un poco complicado. Si los chicos que ahorita tienen todas las capacidades para poder salir adelante los están dejando, entonces es ahí donde nosotros vemos los errores tan grandes que hay en el sistema educativo. En una ocasión, hasta se me voy a meter a lo mejor en algo de coaching y eso que no debería, pero Marc Antonio Regil dijo cómo era la mentalidad de los pobres, de los ricos y los de la clase media, y mencionaba mucho esta parte de cómo nosotros le echamos la culpa al gobierno y cómo los ricos ahora son ricos y lo estamos viendo en el modelo. Y si no hay un apoyo para nuestra misma gente, pues al final somos mexicanos y siempre tratamos de bajarle al que vemos que está arriba. Entonces es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma, es un cambio de lo que es correcto en este aspecto, que me da pues mucha tristeza al ver que en vez de ver el lado bueno de las cosas, pues siempre buscamos lo negativo. Y en ese caso, pues el triángulo, los papás son los que están en contra de cuando los chicos están emocionados porque están aprendiendo algo nuevo. Entonces eso es lo que me gustaría seguir implementando y que pues sí llegáramos a hacer un cambio. Pues muchas gracias, don Tomás, por la retroalimentación. Ya tomé nota de los datos y seguramente lo voy a molestar en determinado momento. Ok, muchas gracias por sus aportaciones y sus consejos. Esta es una investigación, si se puede ver en pantalla, que el maestro Tomás asesoró hace tiempo, y tanto para la exposición del maestro Ángel, tanto como para la de la maestra Yonayi, cuando habla, por ejemplo, de Excel o de, por ejemplo, algún tipo de paquetería, recuerde que hay como pago de licencia y no precisamente es como alcanzable y gratuito. En nuestro país sí, porque sabemos que lo podemos encontrar hasta con, no sé, el crack y ese tipo de situaciones, pero en otros países no se aceptaría. Por ejemplo, en esta publicación que fue en el 10º Congreso del Innovate Network Credit en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, se exhibió para los casos, por ejemplo, de la planeación de requerimientos de ingeniería que fue de la exposición anterior y de usted, maestra Donallí, alternativas de más de 800 bibliotecas, hay más de 800 que son gratuitas. Por estimarlo, por ejemplo, la versión de ERP, que es planeación de requerimientos de ingeniería, que es como un homólogo del SAT, el SAT tiene un costo mínimo de $1,000 y el ERP es gratuito. El único requerimiento que no se necesita que programe, ya viene como la línea de comandos establecida para que lo pueda utilizar. Elija cuáles son los requerimientos que necesita, ya trae plantillas predeterminadas y es lo más económico que podría acceder, y todavía hay otra generación arriba de esto, que el maestro Tomás a lo mejor después puede asesorarla, pero mire, empresas como Cisco, como Siemens, como eBay, como Starbucks, como Hitachi lo han utilizado, y más o menos aquí vienen estadísticos. Si trabaja en una escuela particular o si lo quiere hacer de manera personal,
pues se le pide que sus proyectos los trabajen en GNU a través de Linux, porque es una forma en la que va a ser compatible. No vas a tener incompatibilidad entre 32 y 64 bits para lo que hagas, tampoco vas a tener virus, y lo que vas a hacer tú es que sí vas a poder convertirte en un desarrollador también de soluciones a nivel tecnológico. Por ejemplo, en este caso tenemos a Cisco, que en 2014 utilizaron estas tecnologías, 47.100 millones de dólares, sin haber pagado a lo mejor una donación que le llegaran a pedir, pero ellos utilizan estas tecnologías para ahorrar. Siemens también, 116 mil millones de euros. Starbucks 10.710 millones de dólares en 2010. Hitachi, eBay, por ejemplo, 16.050 millones de dólares en 2013, y tiene herramientas de ERP, que es la planeación de requerimientos empresariales, o también para ingeniería, herramientas de infraestructura, herramientas, por ejemplo, de contabilidad, tiene herramientas para blogs, herramientas de administración de procesos de negocios, tiene herramientas para ayudar a asegurar calidad en el software y asistir a programadores, herramientas de inteligencia de negocios. Todo esto lo puede encontrar, y sí va a tener que, por ejemplo, hacerlo en Linux, ¿no? O les voy a mandar yo esta información para que la puedan tener disponible, y, y es gratuita, pero sí va a necesitar un equipo humano que haga una sinergia con un equipo tecnológico para poderlo desarrollar. En cuanto al triángulo que estaban planteando, pues le recomiendo que sí incluya el principio de universalidad en su propuesta, y también el principio número 24, que es mediador, para que el triángulo solamente invierta su acción. O sea, quiere decir que es como que a lo mejor es imposible que diga, bueno, la mayoría de sus clientes y los papás lo que quieren es que ustedes como docentes hagan lo que ellos no son capaces y no quieren hacer en la casa con los niños. Entonces, de ahí también está dándole en jaque de que delegue, que los padres hagan la función que el cliente como cliente, porque el consumidor del servicio en una escuela pública o privada es el niño, o es el estudiante si es menor de edad, y el cliente es el que paga la colegiatura. Entonces, realmente, el esquema mediador sería que en ese triángulo que está considerando entre el alumno, el padre y el docente, invierta la acción. Y como lo planteó el maestro Tomás, en sí, el que le va a enseñar al niño no va a ser ni el maestro ni el papá, sino más bien el niño le va a enseñar a ambos el camino de una manera en la que va a ser como autónomo en su desarrollo. Pero muchas veces, por ejemplo, en las empresas dan algunos, como, por eso un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, nos dan cursos de calidad de los hábitos, de las 5 S, de las 9 S, de acreditación, de estandarización, pero muchos de los que, por ejemplo, trabajan en Audi y Volkswagen conocen todas esas filosofías de calidad y les dan horas y horas y horas de entrenamiento y de capacitación, pero solamente lo ven como una imposición que deben de llevar en su trabajo. Y cuando llegan a casa, no lo aplican, no lo aplican en casa. Pero ahora, cuando el niño, en la mayoría de los casos, impone un requerimiento, una necesidad, una inquietud, que las clases de natación, que la libreta, que el uniforme, pregunte, por ejemplo, cuánto de lo que percibe una familia promedio se gasta en un esquema de formación básica. ¿Cuánto gasta una familia solamente en educar a su niño, en mandarlo a la primaria, o mandarlo en secundaria o preparatoria? Es un porcentaje, una ponderación considerable lo que se invierte en educación, o lo que tiene que gastar un padre de familia en su hijo. Entonces, para la mayoría sí considera que la educación sea como un esquema fundamental y también una necesidad clave para su hijo. Cuando el hijo impone un requerimiento, muchos padres reaccionan y hacen lo que se pueda para poderlo llevar a cabo. Entonces, si invierte la acción en su modelo, parecido a lo que planteó el maestro Tomás, no se saca al papá, simplemente se le hace partícipe, pero prácticamente el papá lo que va a hacer es como mejorar a través del desarrollo de su hijo. Es algo similar. Eso sería el principio número 13
de Tris, ¿sí se acuerda de cuando en vez de calentar la mermelada de fresa, lo que hacían era congelarla? Y cuando se echaba la mermelada congelada en el chocolate caliente, es invertir la acción. O cuando tú quieres la comida, lo que haces es que la pides para llevar o servicio a domicilio y la comida va hacia ti. Entonces aquí es el principio 13, el principio 24, y no recuerdo cuál es el principio de universalidad, por ahí debe de estar, pero son algunos principios que le pido que revise. Le voy a mandar esta publicación que se ve por acá para que la pueda verificar y que vea qué alternativas tiene en el aspecto económico. No creo que nos dé tiempo de ver, por ejemplo, lo que teníamos que ver para algunas dudas que tenían por ahí, pero yo creo que lo vamos a ver el día de mañana si es posible. Lo que quería compartirle también es otra publicación para que la pueda ver, que es muy similar a un caso de Tris, como el que usted está proponiendo. Sistema de integración, monitoreo y control de admisiones en instituciones de enseñanza, un caso de aplicación. Quiere decir que esto fue para la Universidad de Texas de Santa María, sucede en Veracruz. Y aquí aparece, por ejemplo, un esquema donde se aplica el cuestionario de situación innovante. Entonces usted puede tomar de referencia este caso de estudio y es una como escuela particular, ¿no? Que se dedica, por ejemplo, a enseñanza. Y antes utilizaba Office, Access, utilizaba, por ejemplo, otro tipo de Excel, como mencionó. Y ahí viene el análisis 1, documentación del problema, análisis 2, información sobre el sistema, análisis 3, la situación problemática, pero puede ver más o menos qué es lo que se hace. Y aquí está, por ejemplo, el diagrama de 9 ventanas planteado, de cómo antes era como muy secretarial, como con archivos, con máquina de escribir, ahora creo que es con Access y todo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue integrar un sistema de monitoreo, control para admisiones, gestión escolar, monitoreo de seguridad y planeación de requerimientos del servicio en un solo sistema. Por supuesto que lo que acaba de hacer en la sesión de hoy, con sus aportaciones tanto del maestro Ángel, el maestro Tomás, usted, acaban de tener la solución conceptual. Entonces, aquí viene, por ejemplo, la aplicación de las leyes de la evolución de sistemas tecnológicos, explicando la primera ley, que sería, por ejemplo, información y comunicación, el personal y los maestros son, ya tiene el planteamiento, maestra, aquí solamente es que usted lo pueda evolucionar y aplicar a su propuesta, que como tal, el maestro Tomás tiene razón, aunque tenga la tecnología y el sistema y el software, no va a bastar, son herramientas. Requiere generar un algoritmo de trabajo, un mecanismo, un protocolo de seguimiento para que se puedan arrojar resultados necesarios. Entonces, con base a estos planteamientos ya puede enriquecer su propuesta. Yo les voy a mandar esto. Pero bueno, ahí lo interesante, el reto es precisamente cómo aplicar esos principios en el esquema que decía, bueno, están el padre, los docentes y el estudiante, ¿no? Ahí están las sustancias, va a utilizar un campo acústico, un campo óptico, un campo digital, un campo virtual, y la función del sistema va a ser algo así como la información y comunicación, que a final de cuentas el aprendizaje como tal lo debe generar ¿quién? ¿El maestro y el padre? El alumno. Entonces, la función útil del sistema que está proponiendo es generar aprendizaje operativo y real también. Entonces, se tiene que buscar la forma en que realmente no se delegue ese aprendizaje al padre o el trabajo o al docente, que es un proceso como que independiente, un espacio diferente, pero la función útil primaria de su sistema es generar el aprendizaje. ¿Con qué elementos? Puede invertir la acción en donde en vez de que sea el padre el que vigile al niño, ahora el niño que sea el que le enseña al papá, que es un planteamiento muy complejo porque va a necesitar una estrategia muy creativa de tal manera que obtenga resultados
predecibles. Y bueno, en esta publicación que le estoy mandando, de manera experimental se está llevando a cabo algo similar, solamente que depende mucho de cómo integre la interfase y a lo mejor el poner una pregunta de no por qué tienes que estudiar, sino el para qué tienes que estudiar, no el por qué tienes que aprender, sino el para qué tienes que aprender y relacionarlo con el concepto multicultural y universal, que dicen, bueno, a ver, tú no quieres conocer el mundo, no quieres viajar, no quieres comprarte una casa, no te gustaría cumplir tus sueños, no te gustaría comprarte ropa, tener un auto bonito, no te gustaría lograr tus metas. El planteamiento del para qué, tanto a los padres como a los estudiantes, les va a parecer como un factor de convencimiento y un elemento clave para que su modelo, su sistema funcione. Porque a final de cuentas lo que quieren es un resultado, ¿no? Y un desarrollo. Yo voy a compartir estos dos para que pueda tener referencia de un estudio. Este es un esquema por ahí tengo otro que a lo mejor le mando, pero ya con el desarrollo. Aquí solamente está el planteamiento conceptual y las soluciones conceptuales las acaban de dar el día de hoy. Ahora falta concretizarlas. Ok. O sea, la solución como tal ya tiene los puntos. Aún así, ¿en qué nivel de innovación se pueda desarrollar? Pues ahí es donde está lo realmente loable, ¿no? Sí. Bien, pues miren, voy a dejar de compartir pantalla. Yo le voy a enviar esto. Fue muy bueno la sesión del día de hoy porque sabe que mucha gente se está enfrentando a esta situación de, no solamente, por ejemplo, para el aspecto pedagógico o por ejemplo, en el aspecto del aspecto de las empresas, sino el aspecto de muchas personas que necesitan un esquema de prestación de servicio. Se aplica perfectamente. La misma solución que está aplicando en este caso se puede aplicar a la del maestro Ángel y la de muchos casos que ahorita se están viviendo. Entonces sí, puede verificar más o menos una vez más y sí les invito a revisar estas dos publicaciones o la otra que pueda encontrar en donde ya hay un diseño, una solución conceptual, ¿no? Para concretizarla va a tener que, pues sí necesita un equipo de innovación. Necesita un equipo así como si fuera como que multifuncional y, no sé, omnipotente y omnipresente, ok, pero va a necesitar un equipo que diga, bueno, yo me puedo encargar de apoyar en esta área y necesito otra persona que me ayude en esta área. Y realmente por economía, por una cuestión de asignación de recursos, el utilizar Linux y GNU le va a convenir más. Sí, claro. No sé si tengan alguna recomendación, algún comentario, alguna pregunta. De mi parte les digo que pues estuvo increíble la sesión de hoy. Creo que sí se grabó porque se encontraron respuestas que si se analizan se pueden aplicar a muchos casos. Entonces espero sus comentarios o si ya se van a retirar, por lo menos digan, ya me voy. No sea malito, usted nos sube la sesión para que yo también de los aportes que me dio Don Tomás, que se me haya pasado algo, pues lo pueda yo recapitular. Y de lo que también me aportó usted para que también de ahí saque yo mis notas. Porque Ok, apunté una y otra, pero si me faltaron, para que nos comparta el video. correcto, solo se va a compilar el video y ya lo enviamos y se los voy a tratar de mandar en uno de los de YouTube, en uno de los canales, para que lo puedan tener a su disposición. Ok, muchas gracias. No, al Sí, por contrario. mi parte, gracias, estuvo todo bien. Gracias a ti también estuvo muy bien. Me llamó la atención porque como que tú vinculaste la parte empresarial y yo me fui a la parte educativa, entonces como que ahí le encontramos un hilo a las dos. Sí, sobre todo que fue muy abstracto, ¿no? De nuestro punto de vista, pero Sí, finalmente sí se centra en algo tangible. Sí, muy bien, gracias. muchas gracias.
Ok, ¿alguno de los participantes quiere agregar algo? Bueno, por mi parte, a mí me pareció muy interesante la propuesta educativa porque, por ejemplo, yo estoy estudiando ahorita en la universidad, entonces la verdad es que sí o sea, me costó mucho el cambio de lo presencial a lo virtual, por lo mismo de que, pues no sé, se tienen las herramientas o muchas veces no entendemos muy bien las clases y no es como que haya una retroalimentación tan, o sea, se complica más el hecho de aprender, supongo que porque estamos acostumbrados a lo que ya existe, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante cómo lograron unir las ideas de la maestra Donaghy y me parece el señor Tomás, cuando mencionaron sobre aplicar como algo en la escuela para que vayamos nosotros aprendiendo a interactuar como nada más con lo virtual y empezando a aprender por nuestra cuenta. Entonces, me parece una muy buena propuesta y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, pues les voy a compartir entonces en las publicaciones, espero las puedan revisar y en la siguiente sesión pues vamos a ir avanzando un poquito más porque recuerden que conforme tú lo vas aplicando vas diciendo, bueno, aquí di como que mucha vuelta y era más directo, pero está bien porque ese proceso te va a ayudar a que cuando tú tengas que enseñar o apoyar a alguien, vas a decir, puedes hacerlo de una forma directa o una forma mucho más específica, pero a final de cuentas lo importante es que tú tengas un conocimiento y una experiencia. Nos vemos entonces, les agradezco mucho, gracias al maestro Tomás, al maestro Ángel, a la maestra Donaghy, a todos los asistentes y nos vemos el día de mañana a las 6, espero verlos pronto y que puedan ir como mejorando su propuesta. Descansan entonces, gracias, hasta Gracias. luego. Sí, hasta luego. Mañana. Bye. Hasta luego.